Muy bien, regresamos en este cuarto y último bloque del Congreso SISTEXER 2025 y ahora lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Federico Calcillán, licenciado en Economía y Gestión Empresarial, egresado de la Universidad Católica Argentina. Director ejecutivo de Calcillán Tecnología del Vidrio, Sociedad Anónima, empresa líder en comercialización y manufactura del vidrio plano y ahora curvo para la arquitectura. El licenciado presentará impresión digital y vidrio curvado. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por quedarse. Sé que es una jornada larga. Bueno, hoy en este marco del Congreso SISTEXER y con tantos expositores de tanta experiencia, yo probablemente sea el expositor más joven. Entonces pensé en darle otro enfoque a lo que es esta presentación. Invitarlos a pensar. Hoy traigo más preguntas que respuestas. Y hoy quiero contarles todo lo que son las nuevas innovaciones que se han dado en estos últimos años en lo que es la industria del vidrio. Mi presentación se llama Vidrio sin límites. Vidrio sin límites de tamaño, de forma y de diseño. Bueno, cuando armaba esta presentación, una frase que se me ocurrió que de alguna manera resume esto que yo sueño de alguna manera para la Argentina, es que el límite esté en la mente. ¿A qué me refiero con esto? Que en los últimos 20 años, en la industria del vidrio, que también es cuando yo me fui adentrando de a poco, a diferencia de muchos materiales en lo que es la industria de la construcción, el vidrio ha crecido a pasos agigantados en materia de tecnología. Hoy tenemos vidrios templados de hasta 24 metros de largo. Hoy tenemos impresoras digitales en vidrio que pueden imprimir, al igual que en la hoja de un papel, en alta resolución. Y también, hoy el vidrio ha quebrado la barrera del vidrio plano. Hoy tenemos vidrios curvos que nos permiten cruzar nuevos horizontes en lo que es diseño del exteriorismo, ya sea en materia de fachadas, en barandas, narices curvas y tantas otras cosas. Cuando también armaba esta presentación, yo quería de alguna manera poder transmitirles lo que es esta pasión que últimamente conocí con el vidrio. Y yo lo que me gusta pensar es que el vidrio es la cara visible del edificio. Entonces, haciendo una analogía, yo creo que el vidrio es al edificio lo que la vestimenta es para las personas. Acá, algo que se me ocurría mostrar es que vestir no es lo mismo que cubrir. Uno puede vestirse por obligación o puede hacerlo por convicción. Uno puede ver al vidrio como eso que viene a llenar los espacios vacíos que quedan en los edificios, o si no, como una oportunidad de manifestación artística. Sabemos que seguramente el principal atributo del vidrio es su transparencia. Y también desde mi lado, como procesador de vidrio, mi principal desafío es que ustedes lo vean. Porque desde el interior nosotros buscamos ver a través de él, mientras que desde el exterior nosotros buscamos que esto nos atrape, que el vidrio nos atrape, y es ahí donde entra en juego tanto la privacidad como el diseño, para realmente resaltar y diferenciarse de lo que es la construcción habitual. Vidrio sin límites de forma. Como les contaba antes, con el paso del tiempo, cada vez es más presente la estructura curva en la construcción. Y esto no me limito solo al vidrio, sino que es en la construcción en general, desde el punto de vista del exteriorismo. Siempre que me preguntaban a qué nos dedicamos en Calcillán, yo solía responder automáticamente, digamos. Nos dedicamos al procesamiento del vidrio plano para el mercado de arquitectura. Hoy, orgullosamente, puedo decir que esa respuesta quedó obsoleta. Hoy hemos instalado, ya la semana pasada terminamos de instalar, el primer horno curvo automático de 3 metros por 3 metros 30. Algo que nos permite
Procesar vidrios de hasta 1000 milímetros de radio para lo que son espesores de 5, 6 y 8. Y 1200 para los de espesor de 10. Y bueno, acá traje algunos ejemplos que sirvan de a modo de inspiración, más allá de lo que comentaba antes, como son las barandas vidriadas, las narices de vidrio y la forma que le podemos dar a la fachada. Acá tenemos lo que es la Filarmónica de Hamburgo, un edificio que creo yo emblemático en lo que es la arquitectura. Acá tenemos una biblioteca central en la ciudad de Manchester, que si bien pueden parecer estructuras simples de alguna forma, pero esto le agrega una estética única, que a mi parecer no se logra con el vidrio plano. Acá tenemos aplicaciones más tradicionales, digamos, esto es una estación de autobús en Brasil. Y por último, una aplicación residencial. Vidrios sin límites de tamaño. Como les contaba antes, cada vez son mayores los tamaños que la industria del vidrio puede procesar. Hoy, de alguna manera, se está logrando algo que hasta hace unos años parecía imposible. Se está invirtiendo la restricción de, antes era por el lado de los procesadores, hoy de alguna manera puede llegar a ser desde la fabricación del vidrio. Hoy los hornos de vidrio templado llegan a fabricar templados de hasta 24 metros de largo. Y el ancho sigue siendo 3,60 metros. Entonces, de alguna manera se logró algo que yo creo que era imposible hasta hace unos varios años. Acá tenemos un buen ejemplo que combina justamente estos dos conceptos del tamaño y lo que es la forma, que es un local de Apple en Shanghái. Estos son unos vidrios de 13 metros de altura, son laminados triples de 10+10. Vidrios sin límites de diseño. Acá, como antes les comentaba, entra en juego todo lo que es la impresión digital en vidrio. Hoy estamos instalando un centro de impresión digital Teclas que tiene 2,50 metros por 4,50 metros, que permite imprimir en alta definición en toda la gama de colores. Esto nos abre un horizonte enorme, ya sea en todo lo que es el mercado de interiorismo y ni que hablar las fachadas. De alguna manera podemos pasar a pensar que una fachada vidriada puede ser un mural en blanco en el cual se pueden lograr cosas magníficas como estas. Esto es un hospital en Nueva York, en la ciudad de Harlem. Y bueno, estuvimos hablando mucho de todo lo que es el procesamiento del vidrio por sí mismo. Y también es importante, como ya vi que se estuvo tocando en presentaciones anteriores, el tema de la composición que se elige para las viviendas. Como les comentaba antes, muchas veces, capaz, el vidrio no se le da la importancia, no sé si la importancia, el tiempo que se le podría dedicar para lograr el mayor estándar de calidad y de producto para que tenga las mejores prestaciones. Entonces, de alguna manera, a esto me refiero con vidrios a la altura de la unidad, que nos den confort, ahorro energético y sustentabilidad. Hoy, como ahí vemos el dibujito de los pájaros, con la impresión digital nosotros podemos dar ciertos valores agregados que apuntan también a las normas LEED de todo lo que es el vidrio bird friendly, con esos pequeños puntitos que eviten que los pájaros se impacten con los vidrios por no verlos. Y por último, yo creo que algo que siempre me llamó la atención en nuestra industria desde que yo empecé a trabajar en la empresa, yo ya soy parte de la tercera generación en la empresa, ya hace casi 50 años que formamos parte, y siempre me llamó la atención que nosotros, como procesadores de vidrio, aparecemos en la película, refiriéndome a la obra y la construcción, cuando esta ya está casi culminando. Yo creo que somos de los últimos jugadores en aparecer en escena. Y yo creo que esto era totalmente normal hace unos años cuando el vidrio capaz no tenía tantas alternativas y posibilidades.
Hoy, ya sea desde el punto de vista del proceso de fabricación y las oportunidades que hay, como antes les comentaba, en materia de impresión digital, curvatura y tamaño, que son tres cosas que pueden combinarse en conjunto. Entonces, imagínense la ventana de oportunidades que tenemos. Es acá donde yo creo que es fundamental que nosotros los desafiemos de alguna manera, que logremos trabajar juntos y ver todas las oportunidades que hay. Y de alguna manera, lo que hablamos con el equipo, yo creo que nosotros debemos apuntar a que sean ustedes los que nos demanden a nosotros qué maquinaria tenemos que instalar para ver hasta dónde se puede llegar. Yo creo que la industria del vidrio tiende a eso. Y bueno, hay también una frase que hace referencia a esta analogía que les contaba antes de lo estándar llena, pero lo hecho a medida distingue. Y es a esto que me quiero referir cuando hablo de capaz tener este comité creativo de alguna manera en el que nos podamos complementar los unos a los otros y ver cuáles son las oportunidades reales que hay en la industria del vidrio. Vidrio con sentido. Yo creo que en el vidrio hay una gran oportunidad para diferenciarse. No quiero limitarme únicamente al vidrio, sino que, como les decía antes, yo creo que el futuro de los curvados llegó para quedarse. Y no me limito al vidrio, sino que las estructuras en su conjunto. Hoy, ante tanto edificio recto y rectangular, yo creo que la estructura con forma es algo que cautiva la mirada. Al menos capaz sea una apreciación personal, pero en nuestro rubro yo creo que la estética que provee un vidrio curvo no la provee un vidrio plano. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico Calcillán. Y ahora vamos a continuar. Vamos a invitar a subir al escenario a Emir De Bastián y lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Emir es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Federal Fluminense y EMBA en Gestión de Tecnología e Innovación por la FIA de São Paulo. Es ingeniero de aplicaciones en DAO Brasil y miembro del comité académico de Sistexer. Va a presentar Tall Tales, la experiencia de DAO en edificios de gran altura. Adelante. Gracias. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Es un honor ahí estar en más un Sistexer, el segundo Sistexer de mi carrera, digamos. Soy el pibe del grupo organizador ahí, el más joven de experiencia en Sistexer, no joven de edad, no confundan eso. Pero hoy ya estaba ahí hablando en el almuerzo con Pablo, que es de Media Holding, la empresa que nos ayuda acá, y me dijo, Pablo, Emir, tú eres el orador más querido que tenemos en Sistexer. Y yo, bueno, Pablo, gracias, pero estoy cierto que hablo esto para todos los oradores, no solo a mí, pero bien, aún así estoy contento. Y bueno, gracias a todos por el tiempo, por dedicar este tiempo al Sistexer. Yo hoy traigo algunas informaciones sobre la experiencia de DAO en aplicaciones de silicona en edificios de gran altura, algunos detalles, el tiempo es corto, entonces solamente algunas ideas de algunos detalles importantes que a veces nos aparecen en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Para eso tengo que hablar un poquito de algunas consideraciones sobre lo que es el acristalado estructural, sobre un tema muy importante para ese tipo de aplicación que es la durabilidad y ahí atado a uno de los ejes del Congreso, que es la fiabilidad, ¿no? Y que nosotros DAO, además de los productos, brindamos para ese tipo de aplicación a nuestros clientes, no solamente las cosas tradicionales, sino cosas que se hacen más allá de lo que está en los manuales, más allá de lo que está en las normas tradicionales disponibles en el mercado, que muchas veces los retos que vienen con edificios altos requieren ese tipo de mirada un poco más distinta, un poco más abierta de lo que está realmente ahí escrito en los manuales, en las normas.
Contextualizando entonces un poquito qué es el acristalado estructural, y ahí traigo ese ejemplo de uno de los edificios más altos aquí que tenemos en la región, que es el edificio Costanera de Chile. Yo particularmente no trabajé específicamente en este proyecto, pero tenemos hoy acá un amigo y colega de mucho tiempo y que participó en varios Sistexer, que es Alberto Chiavarini, la persona que trabajaba antes de yo acá en la región, y ahí Alberto sí trabajó muchísimo en este proyecto. O sea, estamos hablando de la tecnología que habilita ese tipo de aplicación de fachadas completamente de vidrio o de cualquier otro tipo de cerramiento como aluminio compuesto, como ya hablaron hoy acá, a veces piedras, cerámicas, pero claramente el vidrio es el material más utilizado en ese tipo de fachadas. Y la silicona estructural en ese tipo de aplicación es el elemento que provee este eslabón de interconexión entre la estructura de aluminio que está por detrás y el panel de cerramiento, en este caso el vidrio. Ahí se ve, por ejemplo, la diferencia de lo que eran sistemas capturados, ahí abajo en el dibujito, donde se ve que en sistemas capturados se ve toda esta parte metálica que aparece en la parte de afuera de la fachada, y con ese tipo de aplicación de pegado estructural se sustituye la fijación mecánica por un pegado químico con selladores de silicona estructurales. Es una aplicación bastante retadora para la silicona porque hay que acomodarse a varias movimentaciones térmicas, mecánicas de la fachada. O sea, el elemento que está ahí entre el aluminio y el vidrio tiene que aguantar durante 40, 50 años de la fachada todas estas movimentaciones. Para eso, hoy el único material que en el mundo está realmente basado en normas técnicas sólidas para ese tipo de aplicación son los selladores de silicona. Hay algunas tecnologías alternativas, pero muy centradas en algunos pocos países. O sea, a nivel global, el pegado estructural con silicona sigue siendo la única solución comprobadamente disponible para ese tipo de aplicación con durabilidad, con la durabilidad que requiere ese tipo de fachada. Mucho de esto viene realmente por el polímero de silicona, que es un polímero basado en silicio y oxígeno, que realmente es extremadamente estable por ejemplo, a la exposición a la radiación UV. O sea, la fachada está como 100% del tiempo o 50% del tiempo, digamos, durante el día, mirando UV directamente. O sea, todos los materiales que se utilizan en ese tipo de fachada tienen que tener buena resistencia a estos intempieres, incluso UV. Y la silicona es el material que mejor tiene de performance en ese tipo de aplicación. Traemos desde Dow Corning y ahora Dow más de 70 años de experiencia en ese tipo de aplicación de siliconas en fachadas. Empezamos con la parte weatherproofing, que son los sellados climáticos, y alrededor de la década de 1970, las primeras aplicaciones de sellado estructural, donde, como ya mencionamos en la presentación anterior de mi compañero Juan Beltramo, participamos del primer proyecto global donde el pegado estructural por primera vez se hizo en los 4 lados de los vidrios. Hasta el momento el pegado estructural se hacía solamente en 2 y los otros 2 con fijación mecánica. Así que participamos de este proyecto todavía está ahí, el edificio con la misma silicona aplicada ahí en 1971, o sea, completando más de 50 años de performance comprobada en ese tipo de aplicación. Tenemos muchos otros ejemplos de la durabilidad de la silicona en ese tipo de aplicación. Tuvimos acceso a algunas fachadas que fueron desarmadas con el tiempo. Por ejemplo, esta fachada del edificio YKK de Japón se desarmó después de 31 años de servicio esta fachada por una cuestión de renovación, de ponerle una fachada más moderna. Y logramos tener muestras de la silicona que se aplicó después de 31 años. Hicimos evaluaciones en laboratorio y comprobamos que sus propiedades mecánicas quedaban casi como el material nuevo después de 31 años. O sea, con eso tenemos ahí como comprobar el claim nuestro de los 50 años de Proven Performance. Hablando de edificios altos, que es el tema principal aquí de mi charla,
estamos presentes ahí en los top 20, de entre los 20 proyectos más altos del mundo, estamos presentes en 17, o sea, nos da entre 70 y 80% de participación con nuestros selladores. Por ejemplo, estamos en Burj Khalifa, que es el edificio más alto en ese momento, y ya estamos también participando de la construcción del proyecto Jeddah Tower, que ahí sí va a ser en un rato el edificio más alto construido en el planeta. Aprovechamos toda esa experiencia global de trabajo en edificios altos para traer este conocimiento para nuestra región. Trabajamos en toda la cadena de valor, trabajamos desde influenciando los propietarios de los edificios, los arquitectos, los consultores, hasta los que van a producir la fachada e instalar la fachada. Traemos esta experiencia para la región. Por ejemplo, este es un dato que saqué del website del CTBUH, que es el Council of Tall Buildings, filtrando por los edificios más altos acá en Sudamérica. Ahí tenemos ese ranking de 5 edificios, donde nosotros estamos presentes en 4 de ellos. Por ejemplo, la Torre Costanera en Santiago, que ya les mencioné. Por ejemplo, en el número 4, el One Tower, que es una torre de la constructora FG, ahí en Balneario Camboriú, donde también participamos con nuestros selladores estructurales en la construcción de esa fachada. Hay factores muy importantes que debemos seguir para buscar esta durabilidad, esta fiabilidad de la aplicación estructural. Entonces, la utilización de realmente materiales que cumplen con normas internacionales, como hablamos, o sea, la silicona, por un ejemplo. Buscar los cálculos de la cantidad de silicona o el byte de silicona basado en normas e histórico de varios años de aplicación y proveer los servicios de revisión de estos cálculos y ensayos previos de adherencia y compatibilidad de estos substratos, aluminio, vidrio, burletes, por ejemplo, en nuestro laboratorio para brindar a nuestros clientes la confiabilidad de que nuestro producto puede trabajar muy bien en estas aplicaciones, en estos sustratos específicos. Y en el lado de quien va a aplicar el sellador respetando las normas y manuales técnicos. Y con control de calidad, con registro de control de calidad, es sumamente importante para que se pueda llegar a durabilidades de 50 años, como recién hablamos. Hablando del sellador, no es cualquier sellador de silicona que se puede utilizar como pegado estructural. Hay que atender normativas, algunas normativas importantes internacionales. Las más conocidas son las normas americanas y europeas. En términos de cálculos de juntas, de byte de silicona, cuenten con la experiencia de empresas como Dow que pueden ayudarles a revisar estos cálculos, mostrarles que quizás hay alguna cosa rara, que se puede hacer algo distinto, principalmente en la situación de edificios altos donde algunos retos pueden aparecer y nosotros estamos ahí para ayudarles en ese tipo de situación. Y los ensayos ahí de adherencia en laboratorio que también brindan mucho más seguridad a la aplicación ahí para que se tenga la durabilidad esperada. En términos de cálculos, los cálculos que en general están en normas son bastante sencillos, no hay ninguna integral, no hay ninguna derivada, ecuaciones diferenciales ni nada de eso. Son cálculos bastante sencillos, pero hay situaciones específicas que van, digamos, a retar un poco ese tipo de situaciones más simples. Estas situaciones más sencillas, esos cálculos más sencillos fueron basados en, digamos, en el conocimiento de hace 30 años atrás, donde todavía se tenía un poco de dudas, todavía no se conocía muy bien el comportamiento de los materiales, pero hoy con técnicas mucho más modernas, como por ejemplo los análisis por elementos finitos y ensayos de laboratorio, nosotros conocemos muy bien cómo la silicona trabaja en una junta, por ejemplo, de pegado estructural. Con eso sabemos que en algunas situaciones podemos extrapolar un poco más retar un poco más la aplicación de la silicona, como por ejemplo trabajar con una resistencia de diseño más alta que el tradicional 140 kilopascales que el mercado está acostumbrado y que las normas técnicas más tradicionales utilizan. Podemos subir ese valor para algunas situaciones específicas basados en estudios previos, en entendiendo mucho mejor cómo el vidrio se comporta, sus deflexiones,
retando a nuestros clientes para que hagan un buen control de calidad en la aplicación y con eso sí soportamos, por ejemplo, un valor de estrés más alto en la silicona en las juntas. También algunos casos que no están claramente definidos en normas, por ejemplo, la vinculación de dos vidrios en una esquina solamente con silicona, sin la presencia de un mullion, por ejemplo, donde la silicona va a actuar en el mismo tiempo en corte y en tensión. Son casos que hoy no están presentes en las normas, pero hay cómo hacerlo, hay cómo calcularlo, hay cómo soportar los clientes en ese tipo de situación. Otros formatos también, o sea, no solamente el formato rectangular de vidrio, pero triangular, trapezoidal, los cálculos del byte del sello secundario del DVH, a veces vemos que esos son temas un poco desconocidos todavía, así que son todas situaciones más allá de lo que es lo sencillo, lo que está en las normas. Por ejemplo, en el case del Burj Khalifa, el reto ahí era que se utilizan muchos DVHs en esa construcción y este tema de el estrés climático, que variaciones de temperatura o de altitud pueden traer al DVH, o sea, ese efecto más o menos de almohada, que en este caso puede estresar mucho más el sello secundario de silicona. Esto fue algo que tuvimos que evaluar muy bien para este proyecto por el tema de diferencias de temperatura de donde esos módulos eran producidos con respecto a las temperaturas de donde se iban a instalar. Este otro caso importante también está en China, donde el cálculo tradicional del byte de silicona traía una junta de 32 milímetros por 11, pero el aluminio que se utilizaba en ese proyecto no permitía ese espesor de 11 milímetros. Máximo que permitía eran 8 milímetros. Así que tuvimos que trabajar con análisis de elementos finitos para entender si esa junta, que resultaba más rígida que la junta que la norma definía, si esa junta realmente iría a performar o no con las presiones de viento de ese proyecto. Entonces, involucramos ahí análisis de elementos finitos para entender si eso iba a funcionar. Llegamos a la conclusión que sí, y este proyecto se instaló, está ahí, está performando hasta hoy. Además de los cálculos, como mencioné, los ensayos de laboratorio que podemos hacer, ensayos de adhesión, de compatibilidad. En este caso de la foto, el cliente nos retó, mira, no estoy hablando de paneles de vidrio, estoy hablando de un panel de piedra, es un granito y quiero pegar estructural, ¿se puede? Bueno, hicimos un montón de ensayos de adherencia en tracción, adherencia en peel, después de, digamos, estresar esa junta, en inmersión en agua caliente, en agua fría. Hicimos estos ensayos hasta la ruptura y sí, llegamos a la conclusión que para esta piedra específica sí es seguro hacer un pegado estructural. Claro, con todos los controles de calidad que se puede hacer en la fábrica de los clientes. Todas esas solicitudes de ensayos y de cálculos, tenemos una plataforma online que se llama Cool, donde nuestros distribuidores, nuestros clientes pueden ingresar directamente ahí sus proyectos y sus solicitudes de ensayos y de revisiones. Para encerrar, más 2 slides solamente, trabajamos en un portafolio de innovación de productos, de servicios, de conocimiento, y cómo este portafolio puede contribuir, por ejemplo, para edificios altos, edificios de gran altura. Por ejemplo, hemos trabajado muy fuerte en ensayos no destructivos para entender, digamos, años después de instalados esos paneles, si el pegado estructural sigue performando bien. En el momento actual, esto solo se puede hacer con ensayos destructivos. Hay que subir a la fachada, sacar, digamos, pedacitos de la silicona, sacar vidrios completos, hacer un muestreo, sacarlos, mirar el material. Y en este caso estamos desarrollando técnicas no destructivas basadas en láser para mirar si realmente este pegado estructural está bien, todavía performando.
¿Cómo esto contribuye para edificios de gran altura? Por ejemplo, este ensayo se puede hacer desde adentro del edificio. No necesita la persona ahí, digamos, colgada en la fachada, en una sillita o en un andamio. O sea, traemos ahí la posibilidad de que estos ensayos se hagan de forma no destructiva y de la parte de adentro del edificio. Y por último, hemos trabajado mucho en desarrollo de selladores de bajo acúmulo de suciedad. Eso es un efecto que se ve en algunos selladores donde es posible que se acumule el polvo, la suciedad con el tiempo y eso se escurre y tenemos una fachada con el tiempo muy fea. No queremos, nadie quiere eso en su fachada. Así que hemos trabajado mucho en selladores que minimizan ese acúmulo de suciedad y con eso la contribución para edificios de gran altura, que es menos necesidad de limpiar, de lavar esa fachada con el tiempo, menos gente ahí colgada en la fachada y, ¿por qué no decir que esto también tiene algo que ver con sostenibilidad? O sea, estamos minimizando el uso de agua para lavado de estas fachadas. Así que más o menos era eso que yo quería presentar. Me quedo acá por el evento. Muchas gracias por la disponibilidad de todos y por la paciencia. Y así lo despedimos. Muchísimas gracias, Emir de Bastiani. Ahora es el momento de recibir a Cristian de André. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Cristian es Facade Manager con más de 25 años de experiencia en desarrollo, producción y ejecución de sistemas de envolventes arquitectónicas en proyectos de alta complejidad. Nuestro orador presentará control de calidad en procesos de montaje de fachadas. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, me aprovecho y me siento para estar un poco más tranquilo, ya que suelo estar siempre parado con casco y bolseo. Quería agradecer primero porque veo un montón de colegas, arquitectos, direcciones de obra, proveedores, con los cuales compartimos un montón de proyectos, ¿sí? Hoy, en el caso particular, vamos a estar hablando de la calidad en el montaje y cómo aseguramos durante varios procesos que el producto que vamos a dejar instalado sea el que realmente se proyectó o el que realmente se fabricó, ¿sí? Como decimos siempre, tenemos que tratar de que una A40 llegue a la obra siendo una A40 y no una Modena, ¿sí? Para eso tenemos varios procesos que ir sorteando, ¿sí? Desde la ingeniería, mock-up, ensayos, la fabricación, el prearmado, el transporte, el montaje y el comisionado punto final, ¿sí? Cuando digo prearmado, muchos sistemas no se terminan de armar en fábrica, ¿sí? Como un stick, sino que hay sistemas que se terminan de armar en obra. Empezando por la ingeniería, tenemos que tratar de reflejar lo mejor posible lo que se va a ejecutar en obra, ¿sí? Y trasladar con los planos lo que vamos a ver en obra. Por ejemplo, las tolerancias, ¿sí? Que es un punto muy importante que a veces se omite y repercute directamente en obra como estos ejemplos, ¿sí? A través de esta exposición vamos a ver varios ejemplos así puntuales de obras que se hicieron, ¿sí? De las cuales participamos y muchos de ustedes también participaron y se van a ver reflejados, van a ver ejemplos puntuales, ¿sí? Este es un ejemplo concreto de lo que pasa si no se controla lo que es la tolerancia de hormigón o desviaciones en columnas. Otro punto importantísimo es el tema de armar mock-ups y después vamos a ver ensayos, ¿sí? Es fundamental, yo sé que los tiempos a veces apremian y el tiempo es dinero, pero es muy importante tratar de reflejar lo que se va a hacer en obra dentro de una fábrica, ¿sí? Lo mismo ensayos de la aplicación, ¿sí? No un ensayo además del producto, sino ensayos de aplicación y ensayos, por ejemplo, de una broca, algo tan simple como una broca, y hacer un ensayo de extracción en el hormigón para que realmente nos quedemos tranquilos de que tanto sea la broca como el hormigón, ¿sí? Verifica. Pruebas. Volvemos al tema de ensayos y mock-up, ¿sí? En este caso, si lo doy para adelante, hace play. Bueno,
En este caso tenemos un ensayo con un GRC que se aplicó en una obra. El montador lo que está haciendo es articular esa fijación y quedarse tranquilo de lo que se pensó, de lo que se fabricó, realmente lo vamos a poder ejecutar, ¿sí? Bueno, el otro era un video de un ensayo en fábrica con un vidrio de 6 metros de altura, ¿sí? 1000 kilos el vidrio, y es importante aplicar primero en fábrica, antes de llevar a la obra, todo el protocolo de montaje, ¿sí? Lo importante es no usar la obra de aprendizaje, o sea, tratemos de hacer todos los procesos siempre en una fábrica o en un lugar a lo mejor más controlado que la obra, ¿sí? Parte de estos ensayos más de pruebas de adherencia, de espesores de bytes, de pegados de silicona. Y después viene la parte de empezar a pensar la obra, ¿no? ¿Cómo la vamos a ejecutar? ¿Cómo la vamos a hacer? Si tenemos un conjunto de edificios y cómo lo vamos a montar, es importante llevar eso también a la producción de fábrica. Vamos a hacer de a un edificio, vamos a hacer por piso de los 5 edificios. O sea, empezar realmente a proyectar cómo va a ser la obra para trasladar eso a la orden de fabricación y producción que va a tener la fábrica. No podemos dejar de lado el tema de la logística y el prearmado del producto, ¿sí? Este es un caso puntual, lo mismo, vidrios muy grandes con portes importantes, y lo interesante de esto es que cómo se vuelca, ¿sí?, el packaging con los vidrios adentro, y al final el resultado final es que no se rompió ningún vidrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vidrios vinieron en perfectas condiciones, ¿sí? Hubo todo un estudio de cómo armar este packaging, cómo trasladarlo y cómo asegurar para que llegue bien después a la fábrica. Tema trazabilidad, ¿sí? Es importante darle una trazabilidad a cada uno de los productos, tanto sea vidrio, perfiles, burletes y demás, para después identificar en la obra dónde fue ese producto, ¿sí? O esa pieza. Pensar siempre en cómo vamos a montar nuestro sistema, ya sea una ventana, ya sea un frame, ¿sí? Si la obra es vertical, vamos a tener que apoyarnos en una grúa o un sistema de izaje vertical. Si la obra es horizontal, vamos a tener que movernos en una planta baja o puntualizar los izajes por cada uno de los lugares. Si la obra es horizontal, como veíamos recién, es importantísimo, ¿sí?, junto con las direcciones de obra, coordinar estos espacios, estos vanos que se dejan especialmente para poder trasladar las carpinterías, ¿sí?, o los sistemas por adentro del edificio, en algunos casos particulares, y en otros casos directamente subir con una grúa directamente a una plataforma, ¿sí?, o al piso. Los benditos cronogramas que se hacen para cumplirlos teóricamente, ¿sí?, y no siempre los llegamos a cumplir. Hay muchos factores en este país que hacen que a veces no se cumplan, ¿sí?, pero es importante tratar de proyectar con un cronograma real, ¿sí?, y a veces escucharnos en el equipo de trabajo, ¿sí? A veces uno cuando da un consejo lo da desde el punto de vista de la experiencia, no son caprichos, ¿sí?, los consejos que a veces damos nosotros que estamos en la obra, para que el cronograma sea lo más fiel a lo que se va a ejecutar. Esto también es importantísimo, ¿sí? Diagramar un plan de inspecciones que sea metódico. Al ser metódico, al ser secuencial, facilita la inspección, facilita, ¿sí?, el trabajo inclusive de la gente que lo está montando. No se olviden que nosotros depositamos en unas personas, ¿sí?, nuestro producto, que tanto vale, que tanto cariño le pusimos, ¿sí?, y se lo estamos dando a un grupo de montadores que después tienen que colocar y depositar un producto que va a quedar final. Y bueno, es importante generar este proceso de inspección metódico para después controlarlo bien, y que ellos también, al ser metódico ese proceso, se sientan tranquilos de que están haciendo bien su trabajo, ¿sí? Ser consciente a veces
de que la obra no está en condiciones, ¿sí?, de montar. Yo entiendo también que la necesidad de querer avanzar y producir hace que pidamos en tiempos que no corresponden el montaje de nuestro producto, la ventana o un frame o un curtain wall, pero la obra todavía no está en condiciones y eso es defender un poco nuestro producto, ¿sí? Bueno, parte del control de calidad y estos procesos, ¿sí?, es hacer ensayos una vez el producto esté montado, ¿sí? Un poco preventivo y además preventivo es cuando recién arrancamos, ¿no? Si es un edificio muy alto, en los primeros pisos podemos hacer ensayos preventivos para detectar, además de lo que hicimos en la fábrica, detectar en obra cuestiones que no vimos en la fábrica a lo mejor, ¿no? Después tenemos ensayos ya en la obra, ensayos de campo, ¿sí?, con las normas internacionales, que obviamente siguen asegurando nuestra calidad del producto. Tolerancias, las benditas tolerancias. Esto también forma parte ya de la ejecución de la obra, ¿sí? Hay que ir del lado de afuera, revisar, ¿sí?, que los sistemas realmente estén cumpliendo las tolerancias que se habían proyectado. Y en el caso de que no los cumplen, hay que corregirlo, ¿sí? Bueno, una inspección exterior, ¿sí?, siempre hay que hacerla. Hay que subirse al balancín, no queda otra. O tirarse en una silleta para inspeccionar, ¿sí?, que las ventanas estén bien aseguradas o que los burletes estén bien puestos o en el caso del sellador bien aplicado y demás. Esto es lo mismo, el balancín es una obra donde hay mucha estructura metálica, ¿sí?, y esto no se puede ver si no es desde afuera. O sea, no queda otra que realmente hacer el trabajo de subirse a la altura, hacerse coraje y inspeccionar, ¿sí?, todo. Ahí aparecía yo cuando era más joven. Improvisar siempre con responsabilidad, ¿sí? A veces hay obras o situaciones atípicas en ciertos lugares, ¿sí?, que nos exigen tener que hacer un sistema de aizaje particular, ¿sí? Obviamente siempre tiene que estar avalado con una memoria de cálculo. No vamos a andar haciendo locuras, pero está lindo y bueno el video este para que entiendan lo que es la altura, ¿sí?, y ser responsable de estas acciones. Lo mismo, hacer pruebas desde exterior, ¿sí?, junto con los montadores para ver realmente que el torque que se está aplicando, por ejemplo, en una grampa o en un anclaje, sea el que es el que se proyectó por protocolo, ¿sí?, de inspección. Bueno, tenía audio, pero no importa. Otro ejemplo de control de calidad, ¿sí?, en el caso de los DBH que tienen gas argón, muchos DBH tienen coating y el gas argón no se puede medir con un coating, ¿sí? Entonces lo que hacemos generalmente es mandar un vidrio de tester, ¿sí?, dentro del lote ese que se envió a la obra y después lo medimos ese vidrio, ¿sí?, de tester, no los otros que tienen el coating, para asegurar que ese gas argón no varió, ¿sí?, no se modificó. Y después tenemos las patologías, cosas que van sucediendo en la obra que no estaban proyectadas, ¿sí?, y que van apareciendo. En este caso en particular teníamos un problema de rotura espontánea de los vidrios y no podíamos saber qué es lo que estaba sucediendo. Otra vez hay que tirarse con una silleta, inspeccionar, sacar la silicona, chequear que el perímetro esté libre, que no tenga elementos de dureza que hagan contacto con el vidrio y que haya causado la rotura. En este caso estaba súper limpio, estaba perfecto, ¿sí? Se hicieron mediciones con el proveedor, ¿sí?, de la tensión superficial para ver que el vidrio realmente cumpliera con los estándares de templado, dio también positivo y bueno, no pudimos encontrar el por qué se rompían los vidrios. Cuestión que pasó el tiempo y dejaron de romperse, así que, pero el trabajo hay que hacerlo, ¿sí? Son patologías que, como bien le decía, puede ser que
que vayan sucediendo y uno no sabe por qué y hay que investigarlo. Bueno, básicamente entiendo como las lecciones aprendidas son estos puntos que acabamos de ver. Es muy importante el control en todos los procesos, ¿sí?, de las carpinterías o los sistemas de envolvente y darle seguimiento, ¿sí?, absolutamente todo. Lo hice rapidísimo. Ahí terminamos. Gracias, Cristian de Andrés. Y ahora sí es el momento de recibir a la última oradora del Congreso. Con un fuerte aplauso, ella es Elisa Ciccarelli. Con más de una década de experiencia en el sector, Elisa es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y posee un máster en fachadas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es jefa del Departamento de Asistencia Técnica de Basa Vidriería Argentina y coordina ARC 360, el programa de relacionamiento con arquitectos de Basa. La arquitecta presentará envolventes, vivas, bioreactividad y agua como reguladores del confort. Bueno, gracias por quedarse hasta el final, por escucharme. Así que bueno, lo que les voy a contar espero que sea algo entretenido y disruptivo y novedoso. Así que bueno, la naturaleza tiene esta espectacular cualidad que es la de crecer y adaptarse a la arquitectura producida por el hombre. O sea, el hombre produce espacios donde la arquitectura crece, la vegetación crece, ya sea de una manera controlada o bien descontrolada, porque es una elección. Está elegido que la arquitectura sea más orgánica. Empiezan a aparecer plantas, hongos, musgos, un montón de elementos verdes de distintas tonalidades que empiezan a dialogar con esa arquitectura producida por el hombre. Ese crecimiento puede ser orgánico porque, vuelvo a repetir, no se controla, o porque se controla. Empiezan a aparecer estos diálogos entre la arquitectura producida por el hombre y la naturaleza. Este crecimiento espontáneo que tiene la naturaleza es lo que la caracteriza y lo que hace que empiece a trabajar en conjunto con el hombre y con la arquitectura para lograr algún tipo de beneficio en particular o buscar algún fin en común. En las fachadas o en las envolventes empiezan a aparecer otros elementos, no solo la vegetación. Por ejemplo, en este caso tenemos los paneles fotovoltaicos, los paneles solares, que tienen celdas fotovoltaicas que estéticamente son negras para poder absorber la radiación solar. Y la tecnología, en este caso aportada por el panel solar y por el vidrio como elemento protector de este panel, que hace que se prolongue su vida útil, empiezan a trabajar en conjunto. Entonces, el trabajo en conjunto, tanto de la vegetación como del aporte de la tecnología, en este caso del vidrio, que también es un vidrio particular que tiene una tonalidad muy clara para poder absorber mayor radiación solar, buscan la eficiencia energética y la sustentabilidad de los edificios. Como les decía, las celdas fotoeléctricas tienen una estética muy particular, o sea, es ese aporte negro que hacen a las fachadas. Se puede integrar en la fachada, utilizar esa estética como parte de la arquitectura, como vemos acá, o en el edificio allá en un ayuntamiento de Friburgo, en Alemania, allá en la esquina superior. O bien pueden estar integradas, como vemos en la imagen central. En la imagen central hay celdas fotoeléctricas, pero por delante tienen aplicado un vidrio que posee una serigrafía que hace que esto se integre a la fachada. Entonces, de esta manera no vemos la estética real, la vemos integrada en la fachada. Funcionan exactamente igual porque permite captar la radiación solar, pero con la característica de que forma parte de la envolvente, de la estructura, del diseño, la modulación. Hay un análisis proyectual en relación a esto. También tenemos lo que sería la tecnología de la doble fachada. En este caso, el vidrio hace un aporte en relación a que una doble fachada se genera para que sea activa o no, puede estar abierta o cerrada, con algún beneficio en particular. Vuelvo a lo mismo, porque tienen algún objetivo para mejorar la acústica, para mejorar la térmica. Entonces, el vidrio hace su aporte en relación a la tecnología y a todas las cosas que se pueden hacer, transformar y mejorar en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando se empieza a mezclar con la naturaleza? Empiezan a aparecer resoluciones de este tipo, ¿no? Empiezan a aparecer estructuras verdes que crecen por delante de las fachadas vidriadas que hacen su aporte, ¿no? O sea, hacen su aporte en relación a la estética.
Y también a que, como son plantas, generan ese microclima en la fachada que le hacen este aporte al vidrio para mejorarlo, tanto en verano como en invierno, porque en verano la vegetación crece, tapa la fachada, protege al vidrio, generando un microclima para evitar excesiva radiación solar y que haya mucho calor en el interior. Y en el invierno es el efecto inverso. Las hojas se caen, entra más radiación solar a los ambientes, puedo reducir consumo de calefacción y hacer los ambientes más confortables. Este tipo de esquema se llama fachadas que respiran, por esto, de que tiene una vegetación por delante, que hay algo importante también, es que las vegetales, bueno, en este caso las hojas, las plantas, consumen dióxido de carbono. Esto ayuda a mejorar la calidad del aire, a mejorar la eficiencia térmica y energética y a bajar la huella de carbono. Es por esto que también se está incursionando en tratar de introducir este tipo de vegetación, tecnología, digamos, orgánica en la resolución de fachadas. ¿Qué pasa cuando empiezan a trabajar en conjunto? ¿Qué pasa cuando yo tengo un elemento contenedor, en este caso el vidrio, donde en el interior empiezan a vivir microorganismos que generan algún tipo de aporte? En este caso es un prototipo, este es un edificio que está construido, pero la tecnología de este edificio todavía no está desarrollada de tal manera para que pueda ser producida y fabricada, comercializada en masa. Hago esta aclaración porque la realidad es que el edificio existe, se hizo como un prototipo para analizar todas estas cuestiones que les vengo comentando. En este caso es un edificio que se encuentra en Alemania, tiene la fachada cubierta por 129 paneles de 0,70 metros de ancho por 2,5 de alto, cubren una superficie total de 200 metros cuadrados y en el interior viven unas algas. Son unas algas que por ahí no son las algas que conocemos comúnmente, sino que son unos microorganismos que tienen la capacidad de ser altamente fotosintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionan muy bien con la radiación solar. Cuando reciben mucha radiación solar, se reproducen, aumenta la cantidad de algas adentro de ese panel, se hace cada vez más verde oscuro, lo que hace es evitar el ingreso de radiación solar excesiva al interior de los ambientes. Entonces, de esta manera, lo que logramos es un control solar. ¿Qué pasa en invierno cuando reduce la radiación solar? O sea, hay menos radiación actuando sobre las algas, entra más luz. Entonces, gano ganancia de calor en el interior. Estas algas también tienen la propiedad de que reciben constantemente, ahí se ven unas burbujas en esa foto, inyecciones de dióxido de carbono, porque para producir la fotosíntesis y alimentarse y reproducirse tienen que consumir su alimento, es el dióxido de carbono. Esto también, vuelvo a lo mismo, colabora con la sustentabilidad porque de una forma u otra estoy regulando y controlando. Una vez que las algas cumplen su ciclo de vida, se filtran, van a unos tanques bioreactores donde fermentan y allí producen biogás. Ese biogás se usa para el edificio, se distribuye, o bien también cuando hacen la fotosíntesis y se reproducen, generan calor, más o menos unos 38 grados centígrados. Lo que ese calor se va a un tanque intercambiador de calor para poder equiparar temperaturas dentro del edificio o utilizarse para el agua caliente o para la losa radiante. ¿Qué pasa con esto de la tecnología del water flow glazing? ¿Qué pasa cuando yo tengo agua metida dentro de un DBH? Aquel ejemplo es el DBH tradicional, donde está confeccionado con vidrios incoloros y aire en su interior. Recibe la radiación solar, el DBH se calienta, el aire, por supuesto, reduce mi coeficiente de transmitancia térmica, lo baja, parte de la radiación ingresa al ambiente y otra parte queda contenida en la cámara de aire. ¿Qué pasa cuando tengo agua en el interior del DBH? Hay un fluido que se está moviendo. De esta manera, al tener un fluido en movimiento, el calor se va. O sea, calienta el agua, pero también el vidrio en parte, por supuesto, y parte de la radiación pasa al interior, pero gran parte se va, porque está en flujo, está en circulación. Esto lleva a que los DBH, con esta tecnología de water flow glazing, tengan un K, una transmitancia térmica, y un factor solar variables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sistema está en circulación, por supuesto, el K es casi cero, porque el vidrio está todo el tiempo enfriándose por el agua que está en movimiento, y el factor solar también no llega a ser cero, pero se reduce mucho, porque no deja que se caliente el vidrio, entonces la radiación de calor solar no pasa al interior.
¿Qué pasa cuando no está en circulación? Cuando no está en circulación, los coeficientes son iguales, se comporta de la misma manera como si tuviera aire. Por lo cual, tengo dos coeficientes distintos en este tipo de resoluciones. Cuando tengo agua en circulación y cuando no. Un ejemplo real es la Universidad de Cuenca, en España, que tiene su fachada, una parte de su fachada, realizada con este sistema de water flow glazing. Es un sistema stick, está hecho bajo el sistema stick, donde en los travesaños aparecen las cañerías impulsoras y de retorno del agua que circula dentro de esos DBHs. Y también los DBHs, bueno, se instalaron y después el sistema, o sea, se instalaron vacíos y después se llenó todo el sistema con agua. Y lo que tiene de interesante es que una vez que se termina, digamos, de colocar los paneles, se cierra la fachada con las tapas y se ve un muro cortina normal, sin problemas. La particularidad que tiene es que este edificio en particular tenía no solo este sistema de water flow glazing, sino que tenía todo un diseño con geotermia, había otras cosas que hacían que el agua que yo tenía dentro del DBH sirviera para otras cosas. Otro ejemplo hecho con un sistema tipo frame, o sea, modular, perdón, es el de la Universidad de Bulgaria, un pabellón que hay ahí adentro, Sofía se llama el pabellón, está hecho con este sistema modular, donde está hecho, digamos, por tres partes fundamentales, que es el vidrio, el circulador, que es esto que tengo acá abajo, que es todo este sistema de bombas impulsoras que hace que circule el agua dentro del DBH, y el vidrio, por supuesto, y el agua en circulación. Esta agua que circula dentro del vidrio después iba a un tanque intercambiador de calor y se utilizaba para algún otro tipo de función dentro del pabellón, para calentar agua para lavarse las manos o para darlos a radiante o lo que sea. Pero bueno, acá está la imagen de cómo está armado el panel y esta parte que, digamos, es ciega, ahí es donde tenía toda la parte de, digamos, de sustento de la circulación del agua que se necesita. Bueno, acá hay algunas imágenes de lo que fue la instalación. En este caso se instalaron los módulos con agua en su interior. En cuanto a la comparativa de estos sistemas, de por qué estamos haciendo todo esto, por qué estamos queriendo analizar qué pasa si metemos otra cosa dentro de los DBHs, es analizar el comportamiento del vidrio también en conjunto con esto. ¿Qué pasa si tenemos una cámara de aire con aire normal de 12, por ejemplo, versus una cámara con argón, con DBH con cámara de agua y en este caso los dos sistemas juntos, DBH con cámara de agua y con algas. En este caso me tomé de un trabajo de una colega con la que hicimos el máster. Ella hizo todo un análisis comparativo que en este caso me servía para mostrarles los valores, los coeficientes, de por qué hacemos estas pruebas o por qué queremos saber qué es lo que pasa. Porque estos nuevos sistemas que estamos investigando logran un ahorro energético de casi un 40%, ¿no? Acá vemos los valores. También hay que destacar que utilizando algún tipo de sistemas de estos se logra una reducción de la demanda energética, ¿no? De 62 kWh a casi 10. Entonces, la incorporación de este tipo de resoluciones en fachada aporta la sostenibilidad en el sentido de que hay que verla como una oportunidad también, o sea, como una responsabilidad, pero también como una oportunidad de innovación para poder analizar este tipo de elementos. Y poder ver qué nuevas posibilidades se nos abren cuando empezamos a vincular la tecnología, en este caso el vidrio, con otros elementos que tenemos en la cotidianidad que por ahí no sabemos que nos pueden aportar y mucho. Y como resumen, como digamos conclusión final, tenemos en la parte superior un DBH armado con un vidrio de alta selectividad, por ejemplo un Coolite Extreme 6028, que es un vidrio que tiene triple capa de plata, con cámara de argón de 16. Tenemos unos muy buenos coeficientes, tanto de transmisión de luz como factor U, o sea, factor K, y lo que sería el factor solar. O sea, logra muy buena aislación térmica. ¿Qué pasa si yo a ese DBH le pongo un plus y le adoso una cámara de agua, ¿no? Que es todo esto que venimos viendo? ¿Qué pasa con eso? Logro, por supuesto, un poquito menos de transmisión de luz, porque al tener más vidrio, más cantidad de vidrio, logro, obviamente, reducir un poquito, pero no es tanto. Y tengo esto que yo les decía, los dobles factor U y los dobles factor solares, porque tengo la cámara en circulación y la cámara estática.
Cuando la tengo en funcionamiento es casi 0, lo cual logra una muy buena eficiencia energética, una muy buena aislación térmica. Y cuando la tengo apagada es 1. Sigue siendo muy buena porque el vidrio tiene una alta selectividad. Y el factor solar sucede exactamente lo mismo. Entonces, como reflexión o para qué hacemos todo esto, tratamos de entender también qué podemos nosotros aportarle al entorno en donde estamos para que sea más sustentable, para que sea un lugar más agradable, y qué nos puede dar la naturaleza también, porque la naturaleza, como veíamos, utiliza el dióxido de carbono para sobrevivir, para alimentarse y para reproducirse, lo cual a nosotros nos puede servir para hacer algún tipo de estos desarrollos, que por supuesto todavía no están para distribución masiva, pero están en una etapa de análisis en la cual todavía podemos hacer un montón de pruebas más. Así que bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final y bueno, sigan disfrutando. Gracias, Elisa Citarelli. Y ahora ya vamos llegando al final del encuentro y para hacer un cierre de todos los interesantes contenidos que hoy compartimos, vamos a invitar y queremos pedirle a los representantes del Comité Académico del Congreso que suban al escenario y nos regalen brevemente su análisis. Los recibimos con un fuerte aplauso. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. En nombre del Comité Académico es un orgullo para todos nosotros volver a hacer un nuevo congreso con tan importantes ponencias y abarcar todos estos tipos de temas. Como dijo Emir, bueno, algunos somos que estamos hace bastante tiempo en el comité. Este año tenemos la incorporación de Leonardo Spinelli, también que trabajó con nosotros en el comité, y Juan. Así que todos hemos trabajado muy colaborativamente en el desarrollo del Congreso y es un poco el reflejo de lo que sucede también en el mercado, ¿no? Las 3 empresas trabajando en colaboración, como trabajamos día a día todas las empresas, sincronizando también los conocimientos y transmitiéndolos para lograr las mejores aberturas y las mejores fachadas en el mercado. No sé si también parte del equipo quieren comentar algo. Sí, yo también agradecer, como hizo Gaby, a todos los que vinieron a presenciar y obviamente a los sponsors que siempre acompañan y que son los que ayudan a que se lleve a cabo. Y quiero que suban al escenario Silvina Cipolone y Estefanía Cruz, Por favor, que estuvieron si se acercan, trabajando que también estuvimos tanto o más trabajando que todo el nosotros. año en el Congreso, con mucho esfuerzo, y son parte de la organización. Ay, sí. Gracias, Silvina. Así que bueno, en nombre de las empresas organizadoras, muchas gracias a ustedes, a todos por la participación también hasta el final. Y bueno, es para nosotros un gran placer desarrollar este congreso. Y nos vemos en la próxima edición, ¿no? Congreso de la 15ª edición. Muchas gracias. Gracias.